La entrevista. Le damos la bienvenida a Arnoldo Cuéllar, periodista de PopLab, analista político. Bienvenido, Arnoldo. Muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de La Octava. Con mucho gusto, Carlos. Gracias y saludos a la audiencia también. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Hablar de un hospital que es atacado por un grupo criminal pareciera ser una situación ya de por sí preocupante, pero cuando nos enteramos, Arnoldo Cuéllar, de que ese hospital presuntamente pues es un hospital privado que además estaba cerrado para el público en general porque en él se atendía a integrantes de otro grupo criminal, pues ya aparecen los ingredientes propios hasta de una trama para una película. Pero siempre la realidad supera la ficción, mi estimado Arnoldo Cuéllar. ¿Qué fue lo que ocurrió allá en Celaya, Guanajuato? Producto, evidentemente, esto extraído de la publicación del hackeo de los Guacamaya Leaks. Platícanos, por favor. Bueno, mira, yo no tengo claridad, Carlos, de que el hospital no diera servicio en general al público. Creo que es una Okay. clínica, una clínica aparentemente normal. ¿De dónde viene la ubicación de este lugar? El Hospital San Fermín, que sí sufrió incendios serios, daños. Por fortuna parece que no hay daños personales y también disparos en su fachada. De una nota que publicó en primerísimo lugar, según yo he estado rastreando, el portal Latinos, donde en efecto, partiendo de una ficha de información de estas que fueron obtenidas a través del hackeo a los archivos de la Defensa Nacional, se reporta una actualización de la relación, de la vigilancia que se realiza sobre el cártel Santa Rosa de Lima. Hay que recordar que su líder principal ya está detenido desde el año pasado. Y ahí se refiere que este hospital, propiedad de una licenciada, aparece su nombre, a la que identifican como madre de un activo de este cártel Santa Rosa de Lima, que también había sido ya detenido. Ahí se realizan tratamientos médicos a integrantes del cártel Jalisco, Santa Rosa de Lima, perdón, cártel Santa Rosa de Lima, con muy pocos elementos de prueba. Esta es una ficha que, si ustedes la leen, se publicó también en La Silla Rota. Pues es un reporte que puede salir incluso de versiones de personas. No hay ahí una documentación. Es un indicio, sin duda, importante. ¿Qué haría, pues, un trabajo periodístico serio, riguroso, que un editor competente hubiese vigilado? Pues Claro. hubiera sido necesario ir a comprobar. Hay maneras de comprobar de quién es ese hospital, cómo está dado de alta en la Secretaría de Salud de Guanajuato. Hay que recordar que en Guanajuato la Secretaría de Salud es de las pocas que no firmó convenio con el gobierno federal. Aquí la Secretaría de Salud del Estado es la que controla a través de su propia oficina, un COFEPRIS local que tiene convenios con el nacional, pero que se hace responsable, pues, el servicio médico de particulares en la entidad, ¿no? Habría que checar la empresa que es propietaria del edificio o que arrienda este edificio y saber si en el registro público aparecen algún tipo de socios. Nada de esto hay en los trabajos periodísticos que yo he visto, solamente la versión cruda, donde se dice que aquí, sin elemento alguno de prueba, se atiende a heridos del cártel Santa Rosa de Lima. Me parece muy delicado ya, que en sí la pura publicación de esto, porque imagínate que tú Claro. eres propietario, socio, tu familia de una clínica así, que alguien señala, el ejército, que no es infalible, por supuesto, que ahí hay una actividad criminal, ¿no? Pero luego que ocurra lo que pasó hoy, que otro grupo criminal acuda y lo incendie, pues me parece que estamos viviendo una especie de ley de la selva a la que los medios estamos contribuyendo alegremente, ¿no? ¿Quién comprobó si esta es una noticia falsa o no? Incluso si es cierta, pues ameritaría que la autoridad estuviese ahí clausurando, tomando algún otro tipo de medidas y no que llegara otro grupo criminal a incendiarlo, ¿no? De Entonces acuerdo. sí veo que estamos viviendo una situación absolutamente más absurda incluso de lo que tú la planteabas al principio, porque parece que no hay Estado, que no hay autoridad y que los grupos criminales entre sí se están ajustando cuentas alegremente a través de este hackeo, además obteniendo información delicada que los medios vomitamos así nomás, sin ningún proceso de aplicación de los elementos mínimos que una nota periodística más un trabajo de investigación deberían de tener, ¿no? Nos hemos quejado muchísimo los medios de las noticias falsas que invaden nuestra polarizada sociedad,
pero aquí tenemos una cuestión donde se está contribuyendo a la difusión de algo que no tiene ninguna comprobación y que luego deriva en un ataque, en la pérdida de un patrimonio, por fortuna no de vidas, pero que pudo haber ocurrido también. Entonces, ¿ante qué estamos, no? Es lo que me parece más delicado de todo esto que estamos viviendo en Guanajuato. Me parece muy interesante el enfoque con el que abordas el asunto, Arnoldo Cuellar, porque efectivamente creo que los medios de comunicación tenemos que estar en el centro de este tipo de situaciones y no, como lo acabas de decir perfectamente, no solamente estar vomitando las noticias o la información, y más cuando provienen de un hackeo, que por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desdeñado y ha dicho que mucho de lo que pueda decirse en ese sentido pues puede ser utilizado de manera política y quién podría dudar también de ese tipo de circunstancias. Pero regresando al asunto periodístico, que al final de cuentas es el que nos interesa y el que nos ocupa aquí, pues ahora en efecto ya damos a conocer la noticia como lo que es quizás el ataque de un grupo criminal identificado como el Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de una clínica que se ubica allá en Celaya, en el estado de Guanajuato, en la que supuestamente se atendía a miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero aquí lo que más me llamaría la atención de alguna manera también, Arnoldo, y no trato de desechar la responsabilidad que tenemos los periodistas, pero también las autoridades no han dicho absolutamente nada. ¿Eso es una señal o no lo es? Bueno, en Guanajuato no, porque tenemos una fiscalía muy opaca. Mira, el día de ayer el domingo asesinaron a una buscadora en el municipio ¿Cierto? de Abajo. Fue complicadísimo obtener una reacción oficial. El gobernador eludió en dos ocasiones a los reporteros al terminar eventos públicos. No han aparecido más que unas esquelas por ahí de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la de Protección a Víctimas, que alguna de ellas tendría que estar haciéndose cargo de esto directamente. Eh, eh, no sabemos si había presentado ya algún tipo de amenaza esta persona. Carmela, no recuerdo el apellido, se me está escapando, Vázquez, Carmela Vázquez, Ujú. eh, y hay una oscuridad total en torno a un hecho donde ya sí se perdió una vida, ¿no? Se nos avisa también desde la Fiscalía Estatal las detenciones de personas aparentemente vinculadas a estas masacres que han ocurrido en Guanajuato en semanas recientes, todavía hace no mucho, en un bar de Irapuato y en un billar en Tarimoro, y se dice que han detenido al responsable y detienen a una o dos personas cuando desde que los hechos se reportaron fueron pues pandillas de más Claro. personas armadas las que llevaron a cabo esto, pero no tenemos los elementos de prueba. Luego resulta que algunos de estos detenidos presentados ante un juez a audiencias en las que no se nos permite estar, o son liberados o resultan quedarse detenidos por los delitos de portación de arma de fuego, Ujú. eh, y alguna otra como drogas encontradas, pero no por el hecho principal del multihomicidio. Entonces, no sabemos a qué está jugando la autoridad en este caso, si solamente a la propaganda, solamente a eh, mandar la señal de que algo están haciendo frente al volumen impresionante de Bien. homicidios que estamos teniendo en Guanajuato. Entonces, en este caso, a nosotros ya no nos extraña que no haya una postura oficial, porque realmente tenemos escasas posibilidades de conocer posturas oficiales de la autoridad. En cambio, tenemos un discurso permanente acerca de lo bien que le va a Guanajuato en las inversiones, de los programas gubernamentales relacionados con cosas tan elucubradas como un programa que el gobernador le llama la mentefactura. Hoy De aquí se acaba de acuerdo. hacer un gran escándalo por el tema de que el gobernador está promoviendo un programa para la puntualidad, que nos parece elementos, mientras están matando gente en las calles de Guanajuato todo el tiempo, ¿no? Ocurriendo acciones como esta de atacar a una clínica privada en pleno centro de Celaya, a plena luz del día. Entonces vivimos esta realidad muy contradictoria en nuestro estado. Y sí, en efecto, si esta parte que hoy se conoce por el hackeo, en su momento, bajo la muy presumida coordinación que tienen el ejército y las autoridades estatales, que todo el tiempo están hablando de esa, la pregunta sería, ¿por qué no se había investigado esta clínica? ¿Por qué no se le había cancelado? ¿Por qué no habían acudido ahí a hacer detenciones en un momento dado de criminales heridos que estaban siendo atendidos, ¿no? Porque hasta que lo incendia el grupo rival es que nos venimos a enterar. Todo es informal, el De hackeo de acuerdo. Guacamayas, el ataque del grupo criminal, pero no tenemos una sola razón oficial de por qué funcionaba y de por qué fue atacado, ¿no?
Interesante, Arnoldo Cuellar. Pues las dudas quedan en el aire y por supuesto, si tú lo permites, podríamos estar aquí platicando más adelante sobre cómo vayan desarrollándose este tipo de informaciones que hoy por hoy, como bien lo has declarado, pues nos dejan más dudas que certezas. Arnoldo Cuellar, muchas gracias por haber aceptado platicar estos minutos para la audiencia de La Octava. Con mucho gusto, Carlos. Solo una certeza nos queda, la actuación, sin que nadie los estorbe, de los grupos criminales en las calles y las ciudades de Guanajuato. Demoledor comentario. Gracias, Arnoldo. Gracias. Con el argumento que en el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad